Bueno, ahora sí, estamos con Matías Bianchi, politólogo. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias, Gustavo. A ver, gobernanza global. ¿Qué pasó? En la crisis yo hice un comentario, le transfiero a ustedes lo que conversaba con él fuera del aire. Le decía, bueno, vimos el año 2020 el mundo a prueba y error. Cada país probaba, acá cerramos, algunos criticaron que cerraron demasiado, otros dijeron la inmunidad de rebaño, y voy a citar el ejemplo de Boris Johnson. Como él, no sé si hizo empatía, pero él se contagió, la pasó mal, hoy es el país que más vacunas aplica y es el que aplica medidas restrictivas cuando al principio las medidas restrictivas no iban. Y bueno, un poco que competíamos, inclusive, por eso me interesa el tema de gobernanza global, competíamos quién tenía menos muertos, más muertos, quién tenía menos contagiados, más contagiados, y como no había que calcular el número global, había que calcular por millón de habitantes, miramos las estadísticas de contagiados, muertos por millón de habitantes y demás. Bueno, ¿qué adoleció el mundo en esta pandemia? Bueno, creo que lo que adoleció el mundo en esta pandemia, bastante lo sabemos o estamos aprendiendo. El punto que a mí me parece importante y que me gusta rescatar, que conversamos, es que encontré un mundo quebrado, desunido. Ajá. Y cuando vos enfrentás un problema, en cualquier orden, en el cual no tenés respuesta, porque no teníamos herramientas, no tenemos vacunas, no teníamos políticas públicas, no sabíamos lidiar con esto, lo mejor es, como en una familia, en una comunidad, en un país o en el mundo, es sentarnos alrededor de la mesa a pensar juntos cómo podemos dar solución a los problemas. Y encontró al mundo desunido, encontró a América Latina en su momento de mayor desunión y de crisis de los mecanismos multilaterales. Pensá que en UNASUR había una mesa que reunía a los ministros de salud para discutir políticas públicas. El Mercosur negociaba en conjunto las patentes de medicamentos. Encontró a una región desunida, a un mundo desunido. Entonces, en un lugar así, los más grandes, los más ricos, los más poderosos manotean vacunas. Le incorporamos el Brexit ahí. Incorporamos el Brexit. Entonces, creo que eso es una enseñanza importante que nos deja esta pandemia, la necesidad de reconstruir esos espacios de gobernanza colaborativa a nivel global, a nivel regional y también dentro de los países. ¿No considera que es una utopía eso? No es una utopía porque... Obviamente que hay que tener utopías, pero digo, bueno, ya dijiste, Mercosur, un bloque que se debilitó, sí, bloques que se fueron debilitando, incluso la Unión Europea, ¿no? A ver, utopía, me quiero quedar con esta idea de utopía. Hay mecanismos de gobernanza colaborativa. Existieron, digo, la OMS existe, se creó. Sí. ¿Qué es lo que sucede con la OMS? La OMS está desfinanciada, se retiró el país más grande del mundo. Estados Unidos. ¿Y sabes quién es el principal financiador de la OMS? Bill Gates. O sea, un privado. Lo cual tiene, independientemente de buenas o malas causas, digo, no es una discusión sobre él, sino un privado a quien nadie votó, que no está decidiendo sobre esquemas de vacunación, y él ha liderado este proceso interesante de por sí, de Gavi, de la vacunación y el sistema COVAX, que es bien interesante, pero nos da también para discutir qué modelo de gobernanza, quiénes están decidiendo a nivel global sobre los destinos de la salud pública, que es algo tan importante que nos atañe a todos. Y tenemos ahí esto, cómo se definen. Y laboratorios que imponen sus voluntades sobre países. No estamos la salud pública cómo la resolvemos, sino la voluntad y te imponen que sus condiciones, sus patentes, sus negocios que estamos haciendo. Me parece que ataca fundamentalmente esta pandemia, o por lo menos nos debería hacer preguntar fundamentalmente cómo nos organizamos como sociedad. Bien. Le voy a presentar a todos ustedes el libro del doctor Bianchi con Lara. Lara, el nombre de Lara. Ignacio Lara. Ignacio Lara. A ver, estamos acá. Remando a contracorriente, a ver si lo vemos acá en cámara. Remando, hacedme una breve reseña del libro.
Es sobre juventudes y participación política en contextos de violencia, pero parte del mismo problema global de sociedades que necesitamos sentar en la mesa a los distintos actores. América Latina tiene un porcentaje muy importante de su población que son juventudes, juventudes en su pluralidad, ¿no? Y que cada vez que tienen sus pasos de acción para intervenir políticamente, de hacerse oír, tienen obstáculos muy diferenciados, muy presentes. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar en distintos contextos esos obstáculos que tienen las juventudes para poder, en definitiva, mejorar la calidad de nuestras democracias? A ver, y en contexto de violencia, ¿qué común denominador tenés? Bueno, las jóvenes mujeres que intentan organizarse para hacer transformaciones y generar sociedades más paritarias, las juventudes que es parte del proyecto. Este es un proyecto que se hizo en 8 países. Estudiamos también juventudes de favelados, de jóvenes en favelas de Río de Janeiro, mujeres afro en la costa del Pacífico de Ecuador, que son chicas que a los 9 años ya las tienen que inyectar anticonceptivos porque son sistemáticamente violadas. Estamos hablando de mujeres trans que para poder, en Paraguay, que también es parte del proyecto, que para poder participar y organizarse necesitan, la mayoría se tienen que prostituir para poder comer, es como su principal vía de trabajo. Entonces, el desafío que tiene para ellos poder organizarse y disputar por derechos, en definitiva. Entonces, en distintos contextos tienen necesidades diferenciadas y que me parece que hay que estudiarlo. La idea del proyecto es un poco estudiar esos diferentes contextos para poder generar políticas públicas que definan. Y es interesante porque hoy en Argentina se está discutiendo por primera vez una ley de juventudes, que Argentina no tiene. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y ahora hacemos otro vuelco a página porque el programa se llama Proyecto Federal. Entonces ya me surgen, vos que escribiste un artículo sobre federalismo. Bueno, a ver, contame vos, y yo te admití que te pregunte y que te interrumpa, ¿no? Contame vos sobre federalismo y, bueno, yo diría asignaturas pendientes de federalismo. Mira, y te lo planteo de la manera que venimos hablando. Sí. Es de gobernanza colaborativa. Justamente el federalismo es un sistema político ya definido en su concepción como esquemas de distribución del poder y de generación de colaboración y coordinación. Y te diría que el gobierno de Argentina, el presidente específicamente, se apoyó en las instituciones del federalismo para dar respuesta al COVID. Cuando hizo y no teníamos respuesta, sentó a los gobernadores de los distintos colores, sentó a la ciencia, llamó a todos los distintos actores para buscar soluciones. El federalismo tiene que ser eso. Lo que sucede es que nosotros no tenemos un debate profundo sobre el federalismo, diría desde la vuelta a la democracia. Se redundó en coparticipación y bancadas y dejamos de discutir de una organización federal del país, que es esa idea de unión en la diversidad, de generar oportunidades en cada rincón del territorio. Entonces, a mí me parece que el COVID vuelve a abrir una oportunidad para pensar el federalismo como dispositivo político de generar gobernanza colaborativa, de sentar a los distintos. Pero hoy el objetivo, desde mi punto de vista, también tiene que discutirse. ¿Por qué somos un país federal? El siglo XIX, cuando nos hicimos federales, fue una solución política para resolver una disputa de un país que se estaba desmembrando territorialmente. Fue un pacto que se encontró para encontrar ese equilibrio entre puerto y provincias, equilibrio-desequilibrio, pero buscaba solucionar ese problema de la unión nacional. Hoy el problema de Argentina, el principal, es la gran disparidad territorial. Somos el país federal más desigual del mundo territorialmente, ¿no? Con Formosa, que tiene 9 veces menos ingreso per cápita que la capital federal. El Chaco tiene 5 veces más niveles de analfabetismo que la capital federal. O sea, el desafío de hoy es cómo generamos oportunidades en cada uno de los rincones del país, que en definitiva también es un mandato de nuestra propia Constitución. Por supuesto, por supuesto. Entonces me parece que es una gran oportunidad cuando uno toca una crisis tan profunda como
como esta pandemia que nos toca atravesar, que nos hace repensar y me parece que es una gran oportunidad de que el federalismo sea un instrumento para repensar a Argentina, pero con este nuevo objetivo. Matías, la gente que quiere contactarse contigo, ¿cuáles son las vías? Instagram. Yo dirijo una organización, centro de pensamiento que se llama Asuntos del Sur. Asuntos del Sur. @Asuntos del Sur sí. en las redes sociales. Y mis redes son Matías F. Bianchi, me pueden encontrar en Twitter. @Asuntos del Sur o si no, @Matías F. Bianchi. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Gustavo.